todo este resurgimiento de la calle Corrientes, cuando nosotros llegamos al terreno, que era un terreno en L, que entraba por Corrientes y salía por Paraná, nos encontramos con 6 subsuelos totalmente ya en funcionamiento, con una estructura y un bosque de columnas, digamos, y un núcleo de ascensores preparado para que arriba vaya otra tipología de edificio. En su momento iba a ser un centro comercial, ya no me acuerdo, pero lo concreto es que nosotros teníamos que adaptar esas bases, esas columnas del estacionamiento y esa trama estructural de columnas a lo que iba a venir arriba, ¿no? Por suerte nos encontramos con que el núcleo de ascensores estaba como bastante baricéntrico de lo que iba a ser la torre, con lo cual eso de alguna manera fue como un atenuante respecto a la problemática. Pero bueno, haciendo trabajos estructurales, refundando algunas cosas y haciendo algunas intervenciones estructurales y unas transferencias de estructuras, logramos una estructura sana para lo que iba a ser el edificio, principalmente en la torre, porque en todo lo que es el basamento, de alguna manera, con la densidad de lo que eran las oficinas, uno puede trabajar con las estructuras y puede acomodarlas. Pero cuando viene la torre, uno claramente tiene que tener una estructura limpia, porque así funcionan las torres, digamos, ¿no? Si no, perímetro libre, el núcleo baricéntrico, grandes oficinas que permitan flexibilidad, que las divisiones puedan llegar a operarse, cambiarse, flexibilizarse y que la estructura coincida con eso. Con lo cual eso fue una problemática importante. Venía un tema urbanístico, ¿no? De cómo el edificio se insertaba en el tejido urbano y en el perfil urbano, ¿no? En el tejido urbano se apoyaba en calle Corrientes y se apoyaba en Paraná, con lo cual iba a ser una L. Pero desde lo urbanístico, nosotros nos encontramos con el perfil de Corrientes bastante claro y desde el código urbanístico nosotros podíamos hacer ese basamento más la torre que salía arriba. Nosotros desde lo formal volumétrico, esa tipología nunca nos convencía mucho, ¿no? De tener un basamento y arriba como apoyarle un conito con todos los dos volúmenes totalmente disociados, sin ninguna coherencia o una relación, ¿no? Entonces propusimos una tipología que en los dos costados se agarraba al perfil urbano, se retiraba del perfil urbano, pero de alguna manera lo sostenía, y la torre, al no poder llevarla hacia la fachada y estar retirada, ahí es donde nosotros proponemos esta curva, que de alguna manera vuelve a darle un edificio con identidad a la calle Corrientes, no es un edificio más, digamos, uno ya lo empieza a ver como característico de la calle, el edificio de la fachada curva, por decirlo de alguna manera, y creo que alivianaba mucho esta transición entre el perfil urbano y lo que iba a ser la torre. Eso fue también una linda llegada, como decíamos antes, a aterrizar en la calle Corrientes y a proponer algo en la calle Corrientes. Nos retiramos de la línea municipal y bueno, finalmente quedaron los dos volúmenes que se atan al perfil urbano y la torre que se despega con esta curva, ¿no? Y nos permite hacer un volumen mucho más limpio. Respecto a también la situación que nos encontramos, más allá del terreno, de cómo era, nos encontramos con una situación de que acá estaba ubicado el Teatro Politeama, ¿no? Que era un teatro muy característico de acá de la ciudad, yo no lo llegué a conocer obviamente. En su momento había sido demolido, pero después existía una ley que decía que finalmente donde había un teatro, uno tenía que reconstruir el teatro con las mismas localidades mínimamente de la capacidad del teatro antiguo demolido. Entonces, esta volvió a ser como un input del proyecto en el sentido que tenía que haber un teatro y dónde era la ubicación de ese teatro. Finalmente, con todo este tipo de usos, sumado al parking, porque el parking tenía la misma problemática, digamos, el parking tenía que funcionar como un parking del teatro, un parking de la torre y un parking público. Entonces ese entrecruzamiento de todos los públicos tenía el aspecto de seguridad también, ¿no? Y la problemática de las circulaciones de los mismos, no solo de que no se crucen los flujos, sino de la velocidad de esa. Por eso acá
con todo el equipo de Koifman y nosotros, y nos dimos cuenta que había que tener un núcleo de ascensores bien amplio, con muchos ascensores y de última generación, ¿no? Con un llamado de automático, con un sistema de que los ascensores, en caso que estén todos en planta baja, automáticamente se van ubicando a lo largo del edificio para que el tiempo de espera sea lo mínimo. Que eso también aportó mucho a todo lo que es el aspecto sustentable del edificio, ¿no? Una minimización del uso de los ascensores, minimizar el consumo de energía eléctrica, y todas estas cuestiones hicieron que sea un edificio mucho más sustentable. Con todas estas incorporaciones técnicas se logró certificar el edificio con la categoría Gold, que la verdad que significó un gran logro para todo el equipo, ¿no? Toda esta articulación de usos a nivel planta, digamos, ¿no? La ubicación del teatro, el parking, el edificio de oficinas sobre calle Paraná, el hall, el local comercial, ¿no? Que también interactuaba con todas las áreas, no solo se combinaban en planta, por decirlo de alguna manera, sino que se van desarrollando a lo largo de la altura del edificio, ¿no? Entonces otra vez apareció cómo se van conjugando todas estas áreas, todos estos usos, pero a nivel vertical, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, está la aparición desde abajo de un subsuelo con 6 subsuelos y toda la problemática de esas circulaciones, el local comercial que tenía doble altura, el gran hall otra vez con doble altura, todo el edificio de la calle Paraná y su hall secundario que también alimentaba el teatro y podía alimentar las oficinas de calle Paraná, y una diferenciación de niveles donde los primeros niveles, al ser con estos dos volúmenes laterales que pertenecían al perfil urbano, como decíamos antes, es una tipología de oficinas. Ya a medida que se va desarrollando en la parte media del edificio otra tipología de oficinas, con 4 oficinas en las puntas, y ya cuando se libera la torre, al final tenemos oficinas completas de pisos con una vista 360 que realmente es impresionante, ¿no? Porque uno permite ver primero la cicatriz esta, la gran circulación de la avenida Corrientes, y después, bueno, Gran Rex, Obelisco, Cábana, el perfil urbano Skyline de Puerto Madero, importantísimo. Y bueno, un montón de piezas arquitectónicas que la verdad que aportan muchísimo al paisaje urbano.